Mire, primero nosotros, al igual que ustedes y que el pueblo hondureño, hemos seguido el procedimiento de atraque y desembarco de los contenedores que traen los hospitales móviles. Y según el procedimiento, todavía no es el momento de verificar su contenido. Ahorita lo que está pasando son los procedimientos de seguridad para verificar que no contienen o no traen todas las sustancias prohibidas. Eso es un protocolo que tiene que seguir la aduana. Pero la verificación de qué trae no se da en ese espacio, sino en otros momentos. De tal manera que cuando llegue el momento, el proceso, según el protocolo, es cuando se va a verificar su contenido. Pero hasta el momento, la información que tenemos es que todo marcha en orden. Tenemos un manifiesto de carga que describe qué es lo que viene en cada contenedor y en suma de todos los contenedores, de tal manera que hasta el momento la información que tenemos es que todo marcha en orden. Eso nos alegra mucho. Lamentamos los retrasos de la empresa en esta entrega, que nosotros esperábamos que llegara con mucho tiempo de antelación. Desafortunadamente, a veces uno tiene que comprender, aunque no nos guste, sobre las dificultades de haberse roto la cadena logística internacional a raíz de la pandemia por sus efectos a nivel internacional. Pero bueno, estamos ya en esta primera etapa. Hasta este momento todo marcha de manera normal. Bueno, justamente estamos hablando de un atraso de aproximadamente 4 meses desde que se compraron estos hospitales, pero finalmente llegaron los primeros 2. Nosotros hemos dicho, ya están aquí, se está investigando, no se vale llorar sobre la leche derramada, y sobre todo cuando estamos viendo que hay decenas de compatriotas que están muriendo por el COVID-19, por eso la urgencia de más hospitales. Pero, ¿han tenido ustedes contacto con los dueños, con los vendedores de estos hospitales, y qué es lo que le han manifestado? Mire, los contactos no le compete al gobierno central tenerlos, le compete a Invest H, porque ellos son los que como institución recibieron el mandato legal. Y en esto yo quiero aclarar algo. Aprovecho este espacio para aclarar algo. El presidente de la República envió al Congreso Nacional autorización, ley que contuviese autorización para hacer todo este tipo de operaciones, pero teniendo siempre como norte la rendición de cuentas y la garantía de la transparencia en la adquisición de todos estos insumos. El artículo 1 de la iniciativa de ley que mandamos establece claramente la orden a las instituciones de que garantizaran la veeduría social a través de 3 instituciones. Se menciona incluso en el artículo 1 la iniciativa COST, el FONAC y el COEP. De tal manera que ahí queda evidenciada la voluntad del presidente de la República y del gobierno en garantizar la transparencia. Luego vinieron estos temas, nosotros estuvimos pendientes. No creo que hayan sido 4 meses, se nos dijo que esto iba a tardar un par de meses. Yo creo que lo que llevaba un poco más ajustaríamos unos 2 meses de retraso, porque estos temas primero había que adquirir, luego tenían que ensamblar, luego el transporte. Nosotros creo que se nos plantearon varios mecanismos de transporte, al final tuvo que ser en barco, que lleva su tiempo. De tal manera que nosotros hemos estado pendientes, pero no le toca al gobierno central llevar los contactos con los proveedores. Eso lo hace la iniciativa Invest H. Y bueno, gracias a Dios ya tenemos aquí estos 2 hospitales, que son los 2 más grandes, son con una capacidad de 91 camas, vienen totalmente equipados con sus unidades de cuidados intensivos, incluso con sus plantas de tratamiento, sus plantas de oxígeno. Básicamente solo de ensamblar. Esperamos que todo salga bien para beneficio del pueblo hondureño. Así que ojalá que también el desembarque sea lo más rápido posible, el transporte sea lo más rápido posible, y en términos de un mes los tengamos ya funcionando plenamente para que se atienda a los ciudadanos que requieran de los servicios hospitalarios. Expertos,
encargados ahora de instalar estos 2 hospitales móviles. Dentro de 30 días se empezarían ya a atender hondureños en los mismos. Nosotros esperamos que ese sea el plazo y ojalá que redoblen los esfuerzos, que hagan varios turnos si es necesario, porque esto es urgente. Necesitamos tener estos hospitales funcionando, pero también quiero aprovechar para darle un mensaje al pueblo hondureño. La política que estamos siguiendo hoy para el tratamiento de esta pandemia no es esperar en los hospitales a los pacientes, es que no lleguen los pacientes a los hospitales, tratándolos a tiempo, llevándoles el tratamiento maíz. Por eso hemos iniciado las brigadas que ya han visitado miles y miles de hogares, se han entregado miles de kits maíz en la ciudad capital especialmente. Solo estamos esperando que la Secretaría de Finanzas nos apruebe una normativa que dará lugar a transferencias a los municipios para que en los municipios se monte triaje. En cada municipio del país debe haber por lo menos un centro de triaje en los más pequeños. Y de ahí, según el tamaño, tenemos que tener triajes. Triaje, para el que no entiende, es centro de detección temprana del COVID, donde la persona llega, un médico le hace un examen y si tiene, ahí mismo le entrega el tratamiento maíz. Eso nos está dando extraordinarios resultados. Y en el caso de San Pedro Sula, ya estamos viendo estadísticas muy claras de que está dando resultado porque cada vez tenemos menos presión en los hospitales. A pesar de todo lo que se dice, cada vez hay menos presión en los hospitales, no obstante que tenemos más contagiados. Es decir, que aunque hay más contagiados, cada vez menos personas acuden a los hospitales y eso es algo que se está corroborando, las estadísticas, los números, y nos está indicando que lo correcto es ir a atender a las personas a su casa, ir a atender a las personas a su barrio, a sus comunidades, y que las personas también, obviamente, cada día sean más conscientes que así como está usted protegiéndose en este momento, porque estoy segura que hay otros trabajadores alrededor suyo, tienen que protegerse para evitar la propagación y la carga viral. Es muy importante explicar qué es eso de la carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que le llega. Cuando le llega mucha carga viral, la persona tiene más probabilidades de complicarse. Son las explicaciones que nos dan los expertos, pero que estamos viendo que está sucediendo en el campo. Por eso es que es importante el uso de la mascarilla cuando hay otras personas a su alrededor. Yo ahorita no la uso porque no hay nadie conmigo, pero todos debemos usar la mascarilla para protegernos y en caso, porque no es 100% seguro, pero en caso de contraerlo, el contagio no es tan severo. Así que nos falta mucha educación, tenemos que educarnos los que no somos médicos y transmitir las experiencias a los demás, porque a la medida que vayamos adquiriendo esa conciencia, vamos a ir manejando mejor esta pandemia entre todos. Sin duda, aquí hemos hablado de que es responsabilidad compartida. Los ciudadanos debemos de aprender a cuidarnos para evitar ir a un hospital porque están colapsados. Y además, al primer síntoma, y eso no nos vamos a cansar de decirlo, al primer síntoma ir a un sector del triaje, ir a un doctor para evitar complicaciones. Pero tampoco podemos negar, ministro, cómo la estrategia que ha implementado el gobierno en cierta medida está también fallando, porque estamos reportando entre 40 a 50 personas que mueren a diario por falta de oxígeno, porque no hay cupo. Los hospitales están con 150% de su capacidad en las áreas COVID. Además, en el sur se está denunciando de que hay personas particulares que son las que se están llevando el oxígeno de los hospitales. Y todas estas irregularidades son las que están condenando, además del tema de la corrupción que también se ha denunciado por diferentes sectores. Todo esto está condenando que más hondureños sigan muriendo por la COVID-19. Mire, Cecia, yo quiero decirle algo. Uno no puede dejar de ver el contexto internacional. El COVID no solo es en Honduras. El COVID es en todo el mundo. Todos vimos en Italia cómo miles y miles de muertos diarios. Cómo Estados Unidos tiene cantidad de muertos diarios. Claro, eso es proporcional al tamaño de la población. Así es. Si nosotros vemos la tasa de letalidad, que es la manera más justa
de medir cómo le está yendo a los países, Cecia, yo creo que esa es la manera más justa de ver si el gobierno de Honduras lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Nosotros no podemos evitar, desafortunadamente, que muchas personas fallezcan porque ese COVID es tan dañino, tan mortal, que desafortunadamente ni la OMS ha sido capaz de proveer suficiente información a los países. Sí, es un virus desconocido. Nos ha dado información errática. ¿Para qué existen esos organismos internacionales? Imagínense que los insumos internacionales, esas organizaciones debieron asegurarse que países como la región centroamericana, como Honduras, tuviesen en su momento suficientes pruebas. ¿Cuánto nos costó tener pruebas? Nos llegaron pruebas y nos llegaban incompletas. No teníamos experiencia como país en ese tipo de actividades. Entonces, en el mundo estamos teniendo países que tienen una letalidad, una cantidad de muertos en base a su población mucho más alta que la de Honduras. Cada hondureño que muere es un motivo de llanto y de dolor. Cada hondureño que padece y que muere por causa del COVID nos provoca llanto y dolor. Pero también es verdad que esto lo están sufriendo los países con los sistemas médicos y hospitalarios más avanzados, los desbordó. Y nosotros, con todas las debilidades que tenemos, estamos lidiando con eso. Claro, a alguien hay que echarle la culpa, ¿verdad? Y hay que echarle la culpa al gobierno. No, es que no sé, lo que pasa es que son los responsables como Estado de velar por la salud. Personal. No contagiarse o evitar el contagio es una responsabilidad personal. Así es. Entonces, si en este momento se nos contagian 100,000, 200,000 personas, óigame, no va a haber suficiente capacidad, ni oxígeno, ni camas. Por eso es que nuestro llamado es a que todos nos cuidemos, que manejemos bien esta situación para que la presión sobre los hospitales no sea tan severa. Por eso usted oye a los médicos diciendo hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. Cierren. Lo que pasa es que también, por otro lado, está el sector económico que dice, bueno, ¿y de qué vamos a comer? La gente que no tiene, que la que vive día a día. Sí, entonces aquí no hay opción buena, aquí más bien es aprender a manejar y en esto hay que ser responsable. Obviamente hay muchos que aprovechan el instante, en todos los países sucede, Cecia, no solo en Honduras. Mire usted a la canciller alemana Merkel, que en un discurso hace unos días dijo que no era momento o que no es promoviendo el odio, promoviendo la desinformación, promoviendo la división, como se combate el virus. ¿Qué quiere decir? Que allá también existe este tipo de cosas, porque tenemos una oposición política que en el momento quiere aprovechar el instante para culpar al gobierno de todo lo que sucede, pero en realidad esto lo vimos en otros países y lo anticipamos. Dijimos, vienen momentos duros, vienen momentos difíciles, cuidémonos. Entonces, estamos en ese momento, hoy hay que echarle la culpa al gobierno. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que se puede, lo que está a nuestro alcance, pero creo que es momento también de que los demás tengamos esa responsabilidad y nosotros seguiremos trabajando, buscando cómo crear las condiciones para que más hondureños que se vean contagiados no lleguen a los hospitales. Esa es la tarea, que no llegue a necesitar un hospital, y el que llegue a un hospital que tenga una atención. Por eso seguimos ampliando, y eso fue lo que nos motivó a gestionar a través de INVESH que vinieran estos hospitales, porque en nuestra decisión era poner inmediatamente, sabíamos que teníamos que aumentar la capacidad hospitalaria. ¿Cuál era el mecanismo? Bueno, instalar hospitales móviles, eso era lo rápido. Con estos retrasos, pero aún así, Cecia, no estamos llegando todavía a lo peor de esto. Eso y eso es lo que nos preocupa. Todavía vienen tiempos más difíciles y esos hospitales nos van a servir. Y eso es lo que nos preocupa, porque los expertos nos manifiestan en reiteradas ocasiones, ni siquiera hemos alcanzado el pico más alto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y sí, hemos tenido el reflejo de lo que está sucediendo en otros países. Cuestionamientos hay en varias naciones. Eso no lo podemos negar, aquí también lo hemos detallado. Pero nos preocupamos, vaya, por Honduras. Se señalan que hay irregularidades, mal manejo de fondos, señalamientos de uno u otro sector, salen facturas. Y estas denuncias
indignan a la población, porque uno dice sobrevaloración, negocios que bajo también se están investigando, y la población dice, ¿cómo es posible que hay gente que también puede estar aliada con funcionarios que están haciendo estos negocios, jugando con la salud y se están enriqueciendo a costa de la muerte de los hondureños? Entonces yo creo que en otros países también ocurre, pero nosotros aquí sentimos cada una de estas muertes. Imagínese el familiar, cómo no se va a indignar un familiar cuando hay tantos cuestionamientos y que su paciente no fue atendido en un hospital y que murió por falta de oxígeno, por ejemplo. ¿Cómo le respondemos a esa gente? Mire, aquí hay muchas cosas que obviamente poco a poco se van explicando. Aquí el problema no es el oxígeno, hay suficiente oxígeno. Lo que no tenemos son los aparatos como los manómetros, los tanques de oxígeno. Y lo que usted dijo es cierto, aquí hubo mucha gente que compró tanques de oxígeno y los tienen en su casa. Así es. Yo creo que ahí sería bueno que el Congreso Nacional emitiera una ley para recuperar esos tanques. Esos tanques tienen que estar a disposición del que lo ocupe en el momento que lo ocupe en un hospital y no en la casa de no como de prevención, porque tiene la capacidad esperando a ver si lo va a ocupar mientras otras personas están muriendo porque lo ocupan. Eso es corrupción también. Así no es, solo totalmente. El funcionario público, eso es corrupción también, porque estoy viendo que alguien se está muriendo y yo tengo aquí un tanque de oxígeno que ni lo está puede usando salvar a otra persona. Y no lo está usando, lo tiene ahí nada más para ver si en algún momento le da. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas también es correcto. Ahora, mire, en todo lo que se ha mencionado, sé si hay pueblo hondureño, todas las denuncias que se han hecho de actos de corrupción, todas, cada una, está siendo investigada. El gobierno jamás ha movido un dedo, ni el presidente, ni ninguna instancia del gobierno, para impedir una investigación. Todas las investigaciones se están haciendo y nosotros estamos promoviendo que se haga. En este momento ya está el Ministerio Público en Puerto Cortés verificando. El Tribunal Superior de Cuentas, el presidente Hernández pidió que hicieran auditorías concurrentes y que acompañaran, que no estuvieran esperando a posteriori, porque la Constitución dice que a posteriori. Nosotros pedimos que hicieran un acompañamiento. Hemos pedido a los organismos de veeduría social que acompañen, de tal manera que hay una determinada posición del presidente de la República en que haya veeduría y rendición de cuentas. Nosotros estamos programando para los próximos días una comparecencia por cada ministro que se pare frente a la nación y que dé una rendición de cuentas. La Secretaría de Finanzas, del techo que el Congreso Nacional le autorizó a endeudarse. Y aquí hay un mito también. La gente cree que el gobierno tiene 3,000 millones de dólares en la bolsa porque el Congreso Nacional autorizó. No, pero es le que autorizó un techo de endeudamiento. Pero ¿sabe por qué, ministro, se han generado estas dudas? Porque justamente ha faltado, yo particularmente he cuestionado las cadenas, que para mí hay unas que son improductivas, hay otras que son necesarias, pero yo he dicho, deben de dar un listado, por ejemplo, eso que usted me acaba de mencionar, que me parece que el pueblo hondureño se lo merece. Que convoquen a los ministros, los que están involucrados en este procedimiento, que han recibido dinero, que digan dónde están los fondos, cómo lo han invertido, cuánto tienen, que den un listado, mira, se compró esto y esto y esto y esto, porque en este momento que estamos en una emergencia, en una pandemia, y todavía con estas dudas, es más doloroso para el país. Pero eso se va a hacer, Ceci. ¿Cuándo? Eso, bueno, primero está en los portales de transparencia. De cada secretaría, pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos que el ministro, entonces, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, Copeco, Invest, que son los únicos que han sido autorizados para hacer compras de emergencia en este tema de la pandemia, van a rendir cuentas. Hoy su servidor comenzó dando en una comparecencia una relación de todo lo que el presidente ha enviado al Congreso Nacional, las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en diferentes áreas, lo detallamos como una primera etapa o paso en rendición de cuentas y explicarle a la ciudadanía qué es lo que hemos estado haciendo. Ahora vienen los ministros que van a explicar, este presupuesto lo hemos destinado acá y está ejecutándose de esta manera y así sucesivamente para ir informando al pueblo hondureño y quitando ese manto de desinformación que se ha generado. Así que, y aún así hay gente, yo creo que la gente seria en el país, que la mayoría lo va a tomar en cuenta.
Otros ni así se van pero ni modo, yo creo que uno tiene... Bueno, pero responde la pregunta, ¿dónde está el dinero? Ahí responden, justamente. Correcto. Y donde haya dudas, nosotros mismos promovemos que se hagan las investigaciones, las auditorías, y luego, obviamente, si encuentran responsabilidad contra quien sea, que presenten las denuncias y los requerimientos fiscales de ser necesario. ¿Cuándo estarían más o menos dando a conocer esta información que yo creo que la población la pide a gritos? Mire, hoy es viernes, yo esperaría que la próxima semana tengamos al menos 3 comparecencias de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Salud y de Copeco. Inves también está preparando su informe, que son los 4 que han hecho autorizados. Ellos son los que ya están trabajando por una instrucción del presidente en comparecer y rendir cuentas de la ejecución de los recursos públicos, de los recursos del pueblo hondureño, dónde se han invertido, cómo se han invertido, en qué etapa están y qué falta también, ¿verdad? Fíjese que por eso le decía que le agradecía su comparecencia, porque hay muchas dudas en torno a esto. Por ejemplo, usted mencionó ahora Invest. Luego de que fue separado de su cargo el ex director Marco Bográn, ¿quién le está dando seguimiento, en primer lugar, a los 5 hospitales móviles que hacen falta? Y además, porque ya se nombró a una nueva titular, pero aún no da declaraciones. Entonces, ¿quién le da seguimiento a los 5 hospitales, a las otras compras millonarias también de ventiladores, mascarillas y otros insumos necesarios para combatir la epidemia? Mire, hay una junta directiva en Invest. Hay una junta directiva que tiene integrantes del sector público y privado, ¿verdad? Ellos, según la ley, tienen también la responsabilidad de velar, no solo el director ejecutivo, sino la junta directiva. Ellos están al día dándole seguimiento a todos estos temas. Estoy seguro que la ministra Marta Doblado, la ministra Rocío Tábora, la designada María Antonia Rivera, que son quienes representan al gobierno, están en esa tarea, y hay otros representantes del sector privado. Nosotros confiamos en la integridad de cada uno de ellos y ellos van a presentar un informe. Ahora, en lo que sí, y lo dijimos hoy en la comparecencia, Cecia, y lo repito hoy, es que el presidente Hernández nos dio la instrucción de pedirle a la Procuraduría General de la República y a Invest que, con relación a los 5 hospitales restantes, que si ellos se dan cuenta que habrá más incumplimientos según los contratos que se han hecho, y al final esto va a retribuirse en un daño para el pueblo hondureño en términos de que se tarden mucho o que no se cumplan las obligaciones establecidas en el contrato, que se proceda al análisis de revertir esa operación si fuese necesario. Pero en este momento ellos están analizando, están viendo, están revisando, y yo esperaría que cuando ellos comparezcan rindan cuentas y nos expliquen también en detalle, porque ellos son los que llevan esa responsabilidad. ¿Se podría revertir este contrato según los análisis que ustedes han hecho? Porque estamos hablando de fondos millonarios que podrían redirigirse aquí en el país para combatir el virus, pero la necesidad de los hospitales es clara. Sin embargo, si estos se tardaron, porque en marzo fue cuando se informó de la compra de los mismos, se tardaron 4 meses, ¿cuánto vamos a esperar para 5 más? Sí, pero en marzo se dijo que venían en junio y estamos en julio. O sea, primero se dijo en mayo. Primero el señor Bográn dijo en mayo, después dijo junio y después julio, que gracias a Dios ya están aquí. Bueno, yo recuerdo que nos dijo, yo le preguntaba todos los días, ¿y cuándo vienen? ¿Y cuándo vienen? Así como ustedes, nosotros también, porque estamos lidiando con la situación, ¿verdad? Y a nosotros, como ustedes en la televisión y en la radio los llaman, a nosotros también nos llama la gente y uno vive también la angustia y la desesperación porque estamos aquí para tomar decisiones. Pero bueno, en ese tema, claro que sí. Por supuesto, cuando usted compra una cama y le dice que se la van a llevar a tal hora, a tal día, y no le llegó, de repente el empresario le dice, mire, tuve una atrás, usted no le gusta, pero si ya se tarda demasiado, usted está en el derecho de revertir esa operación. Entonces, claro que Honduras puede, y más bien debería ser resarcido si se da ese caso, ¿verdad? Esperemos
el análisis que se está haciendo de parte de nosotros, ya pedimos que eso se revise, ¿verdad? Pero ahora, en estos 5 lugares donde van estos 5 hospitales, que ojalá que lleguen el tiempo y que no tengamos más novela en este tema, si no se llegase a concretar, si se revirtiese esta operación, lo que sí yo puedo asegurarle a la población es que vamos a construir esos hospitales y los vamos a construir en la medida de lo posible, lo más rápido que podamos. La población puede estar segura que allí donde están esperando, porque la gente está también con la esperanza que ya está el plantel ahí, que van a tener un hospital ahí que se va a quedar con ellos. Así que puedo asegurarle a la población que vamos a cumplir construyendo esos hospitales lo más pronto posible. Así que esperamos nosotros que, según el informe que se noté, esto se dilucide en los próximos días, ya sea que vengan esos 5 restantes en el tiempo, o ya sea que se revierta esa operación y nosotros redirijamos esos recursos para construir esos hospitales donde tengan que construirse. Para finalizar, ministro, ¿se está analizando un nuevo cierre en el país por el alto contagio? ¿Hoy tuvieron una reunión al respecto? No hemos tenido reuniones para este tema. Cierre. Sí hemos tenido peticiones, por ejemplo, el Departamento del Ancho nos pidió un cierre total. Aquí el tema es que el cierre, Cecia, aquí el cierre, nosotros tenemos que darle un contenido ahora. ¿Para qué vamos a cerrar? Porque los cierres sin objetivos ya demostró que no son eficientes. Estuvimos cerrados ¿cuánto tiempo? 90 días casi. Entonces ahora lo que nosotros estamos promoviendo, especialmente con los alcaldes, es, bueno, si llegamos a hacer un cierre es para montar triajes, es para montar centros de atención lo más cercano a los barrios, colonias, aldeas y en cada municipio, y que haya tratamiento maíz al alcance de cada familia hondureña, porque la atención temprana al momento de la infección marca la diferencia entre la vida y la muerte, marca la diferencia entre ir a un hospital o recuperarse en su casa. Así que si es para prepararnos, creo que es un tema, de todas maneras estamos a medio vapor, no es que está abierto el país, ¿verdad? Estamos, y el tema económico, que nunca hemos considerado, para nosotros no es un dilema si es la economía o es la salud. Hemos puesto la salud y la vida siempre como un valor primordial, pero también no podemos desconocer que el tema económico se ha agravado. La caída de la economía en Honduras ha sido muy severa y el gobierno va perdiendo capacidades, hay que reconocerlo, va perdiendo capacidades presupuestarias para manejar la situación. Cada vez hay más necesidad y el gobierno menos capacidad, la empresa privada con menos capacidad. Nos preocupan los despidos. El 30 de julio se vencen el periodo de suspensión de más de 100,000 trabajadores. ¿Qué va a pasar con esos 100,000 trabajadores que ahorita están recibiendo un ingreso mínimo de 6,000 empiras? Que con 6,000 empiras usted solo le da apenas para comer, porque tiene que pagar energía, tiene que pagar un montón de cosas y comer con su familia. Ajá, y si ni siquiera le llegan 6,000 empiras, o sea que son temas, Cecia, que estamos valorando con mucha responsabilidad, que no está eso por encima de la vida, por encima de la salud, pero que son temas importantes también. Y aquí yo quiero reconocer la participación de la mesa multisectorial, donde está la academia, donde están los sectores religiosos, la Iglesia Evangélica, la Confraternidad Evangélica, la Asociación de Medios de Comunicación nos acompaña con su representante, está el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía que nos acompaña, está también la Asociación Hondureña de Maquiladores también y las instituciones de gobierno, está la NUPRI, la Asociación Nacional de Universidades Privadas participando, de tal manera que hay las cooperativas y tenemos diálogos, todos los días hablamos y hacemos ese balance. Por supuesto, privilegiando la salud y la vida, pero también velando por el tema económico. Tenemos esto es como caminar sobre la cuerda floja, Cecia. Ese es un equilibrio muy delicado porque queremos sobrellevar la pandemia de la mejor manera posible,
pero también con la menor afectación posible a la economía y a los empleos de la población. Definitivamente, y salvaguardar vidas debe de ser lo primordial para todos los sectores. Gracias, ministro, por su tiempo. Un gusto saludarla, que esté bien, y aprovecho para expresarle al canal, porque no lo habíamos hecho, a don Eduardo, nuestro sentido pésame por la partida de su compañero. Tan sentido yo estaba en ese momento cuando ustedes transmitieron esa noticia tan dolorosa. Estaba pasando revisión médica con mi madre y bueno, ella estaba muy sentida porque ustedes tienen ese carisma de llegar a las personas más humildes, más sencillas, y fue algo que conmocionó la partida del compañero Pablo Matamoros. Fue algo, mi sentido pésame. No lo había hecho en persona, lo hice a través de mis redes y a través de mensajes de WhatsApp, pero hoy a través de su canal quiero expresarle mi sentido pésame y decirles que sigan adelante. Hay un legado importante que seguir ahí. Y bueno, con la ayuda de Dios y el concurso y la buena voluntad de todos vamos a salir adelante de eso. Así es, gracias por sus palabras. En efecto, nos siguen llegando muestras de condolencias de diferentes sectores del territorio nacional.